Bueno, este video va dedicado para todas las personas que quieran involucrarse un poquito en el tema de las propiedades coligativas de las disoluciones, pero pues también específicamente para mis alumnos. Como su nombre lo indica, bueno, la palabra coligativa proviene de colectiva, es decir, una colectividad pues es una colección o un grupo de cosas. Entonces, en este caso, estas colectividades se debe al número de partículas. Quiere decir que las propiedades coligativas dependen del número de partículas y no depende de qué naturaleza sean esas partículas, ¿sí? Es decir, estas propiedades, si tengo pocas partículas, voy a tener una propiedad débil, que se va a afectar. Entre más partículas tenga, pues la afectación va a ser mayor. Mientras que las propiedades intensivas, como ya sabemos, dependen solamente de la naturaleza de esas partículas. Por ejemplo, la viscosidad, la densidad, etc. Entonces, las propiedades intensivas de la materia son propias de cada sustancia, pero las propiedades coligativas de las disoluciones sí dependen de cuántas partículas, pero no de qué tipo de partículas sean. ¿Para qué nos sirven las propiedades coligativas? Pues para separar componentes de disoluciones por métodos como la destilación fraccionada, por ejemplo, o para crear mezclas frigoríficas o anticongelantes, determinar masas molares de solutos desconocidos, que esta es una de las herramientas más importantes de las propiedades coligativas, su aplicación para la determinación de masas molares, para formular sueros y soluciones fisiológicas que tengan la misma cantidad de partículas disueltas que un líquido biológico, pues, para que no existan problemas a la hora de administrar algunos tipos de fármacos. Y también para formular caldos de cultivo adecuados para microorganismos específicos, para soluciones de nutrientes especiales para regadíos, para tener también el control sobre ciertas características de las soluciones y no afectan la rendición de un vegetal. Y bueno, para el estudio de las propiedades coligativas es importante mencionar que vamos a clasificar el soluto como no electrolito y electrolito. El soluto no electrolito es aquel que por su propia naturaleza al disolverse en agua no se disocia. Normalmente son partículas orgánicas con carga cero que a la hora de ponerlos en agua, como sus enlaces son de tipo covalente en su mayoría, pues no pueden romperse tan fácilmente y quedan tal cual disueltas, aunque no disociadas, como por ejemplo aquí tenemos la urea. En cambio, los solutos electrolíticos sí hay una disociación. Eh, ¿Por qué? Porque los enlaces que los conforman normalmente son enlaces del tipo iónico, es decir, que son elementos que tienen eh, diferencias en su electronegatividad significantes como para formar enlaces iónicos, y estos a su vez cuando los disolvemos en agua se rompen muy fácilmente y forman los iones correspondientes, anión y catión. Entonces, por ejemplo, en el soluto no electrolítico como la urea, vemos que si metemos un mol de urea, cuando tengamos ya disuelta esta cantidad de urea, pues voy a tener la misma cantidad de partículas, que es un mol de partículas en total. En cambio, por ejemplo, para el sulfato de aluminio, si tengo un mol de entrada y lo disuelvo en agua, se van a formar dos moles de partículas de ion aluminio 3 y 3 moles de partículas de ion sulfato, y en total serían 5 moles de partículas totales. Entonces, esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos las soluciones tipo 3, tipo 2, donde el soluto sí es electrolítico. También vamos a hablar de que el disolvente lo vamos a clasificar en no volátil y volátil. ¿Qué significa que un disolvente sea volátil? Pues que tienen presión vapor muy bajo, ¿sí? Normalmente estos son líquidos que son capaces de vaporizarse muy fácilmente a temperatura ambiente y normalmente son disolventes orgánicos. En cambio, los disolventes que no se consideran volátiles pues son los que se vaporizan muy poco a temperatura ambiental, como el agua, por ejemplo, porque
al tener puentes de hidrógeno, sus partículas están interactuando muy fuertemente y no son tan fácilmente capaces de pasar a la fase vapor. Por lo tanto, estos disolventes se consideran muy volátiles. Bueno, haciendo estas acotaciones podemos entonces dividir o clasificar a las disoluciones en 4 tipos. La primera es cuando el soluto no es volátil y tampoco es electrolito, y el disolvente no es volátil y es extremadamente débil, por ejemplo el agua. Las disoluciones tipo 2 lo que va a cambiar es de que ahora el soluto sí va a ser electrolítico y también el disolvente tiene las mismas características que las disoluciones tipo 1, que es disolvente no volátil y electrolito extremadamente débil. En las disoluciones tipo 3, tanto el soluto como el disolvente son líquidos volátiles, ¿sí? Y no son electrolíticos. A este tipo de disoluciones se les llama mezclas binarias de disoluciones ideales. Más adelante vamos a ver por qué se les llama ideales. Y las disoluciones tipo 4 son aquellas que se salen del esquema de la idealidad. También más adelante vamos a ver por qué se les llama soluciones reales. Las propiedades coligativas son 4. La disminución de la presión vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Todas ellas se deben a la adición de un soluto a un disolvente. Es decir, el disolvente puro tiene un comportamiento, pero al agregarle soluto se convierte en una disolución y se va a afectar su presión vapor al disminuirse esta característica. En cambio, en el punto de ebullición va a aumentar cuando le agreguemos soluto. En la 3, la disminución del punto de congelación, va a haber esa disminución al agregar el soluto y la presión osmótica, al igual que la 2, va a aumentar. O sea que 1 y 3 aumentan y 2 y 4 disminuyen al adicionar soluto al disolvente. Entonces vamos a empezar con las disoluciones tipo 1 y con la propiedad número 1, que es la disminución de la presión vapor. Entonces ya mencionamos que la presión vapor es esa característica de que un líquido tenga una capacidad de pasar a la fase vapor. Aquí podemos verlo en este esquema, como al tener moléculas de un solvente puro, este disolvente va a pasar de la fase líquida, de donde están las partículas más cercas una de otra, por lo tanto es macromolecularmente hablando, es un líquido. Estas partículas de las superficies brincan por su propia energía cinética hacia la fase vapor, por el movimiento hacia la fase vapor, y saltan y se convierten en vapor. Y otra vez, al chocar con el recipiente, pues vuelven a condensarse, se vuelven a interactuar unas con otras y vuelven al líquido. Y así están en un equilibrio dinámico, suben y bajan, pero el recipiente cerrado, ojo, debe estar cerrado para que se ejerza esta presión vapor, nos va a dar esa característica del disolvente puro. En cambio, en una disolución, como tengo moléculas de soluto, la cuestión va a cambiar. Cuando tengo disolvente puro, el disolvente, las partículas de disolvente van a interactuar unas con otras de acuerdo a las fuerzas intermoleculares que ya hemos visto en capítulos anteriores, que puede ser dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, etc., o puentes de hidrógeno, que son de la más fuerte de todas. Y entonces la capacidad de esas partículas para pasar a la fase vapor va a depender de que se rompa esa fuerza y se pueda desprender la molécula hacia la fase vapor. Sin embargo, en una disolución, además de tener este tipo de interacción, este tipo de fuerza intermolecular, tengo otra que es entre el disolvente y el soluto, que puede ser un ion dipolo, por ejemplo, o un dipolo-dipolo también. Y entonces ahora, en vez de romper una sola fuerza, tengo que romper dos para pasar a la fase vapor. Es decir, que a estas partículas en una disolución les va a costar más trabajo pasar a la fase vapor y por lo tanto la presión vapor va a disminuir. Observen cómo en el disolvente puro hay más partículas que en una disolución. Y esto se debe precisamente a lo que acabamos de comentar.
La forma en que se mide la presión vapor es colocando a un recipiente cerrado el líquido que queremos medir y le conectamos un cuello de ganso, y este tubo que está en forma de U, en forma de cuello de ganso, que se le llaman los ingenieros, es, eh, tiene una cantidad de mercurio, y de acuerdo a la presión que se ejerza por el vapor del líquido en equilibrio, va a haber un desplazamiento de ese mercurio. Entonces podemos medir la altura de la columna de mercurio, en este caso para el disolvente puro. En el caso de una disolución, observemos cómo al ocurrir lo que acabamos de mencionar de la doble interacción, disolvente-disolvente y disolvente-soluto, hay una disminución en la presión vapor. Por lo tanto, aquí podemos observar cómo la altura de la columna de mercurio disminuye por la fuerza que ejerce ahora el soluto. Por lo tanto, esta disminución de la presión vapor es cuantificable y es proporcional a la cantidad de soluto que yo tengo de acuerdo a la ley de Raoult, que en francés pues es Raoult, o algo así. La ley de Raoult, así en mexicano, hablando en mexicano, es igual a la presión. Nos dice que la presión vapor de una disolución, o sea, la PV sin bolita, es igual a la PV con bolita, que es la presión vapor del disolvente puro, por la fracción mol del disolvente. De aquí en adelante la nomenclatura sería A para el disolvente y B para el soluto. O bien puedo calcular la disminución, ese delta de PV. Sabemos que un delta pues es un cambio, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. En este caso va a ser una disminución, va a ser negativo. Por lo tanto, la presión vapor del disolvente puro por el soluto, ahora sería en términos del soluto. La presión vapor total es en términos de la fracción mol del disolvente y la disminución es en términos de la fracción mol del soluto. Y esa delta PV es igual a la presión vapor del solvente puro menos la presión vapor de la solución. Entonces siempre va a ser más alto el del disolvente puro que el de la disolución, de acuerdo a lo que acabamos de ver en los esquemas explicados anteriormente. Bueno, hay algunas consideraciones que se deben mencionar en el caso de la presión vapor, que les voy a encargar a ustedes que la lean con detenimiento, ya sea pausando el video o leyéndolo en su manual. Bueno, entonces, justamente a las disoluciones que obedecen la ley de Raoult se les denominan disoluciones ideales, y aquellas las que no siguen la ley de Raoult, que no tienen ese comportamiento, un comportamiento lineal, que ahorita vamos a ver, se les denomina disoluciones reales. Entonces, si graficamos la presión vapor de la disolución con respecto a la fracción mol, ya en este caso del disolvente, podremos ver que hay una proporcionalidad entre ellas dos de forma lineal, porque la ley de Raoult pues es una línea recta con una pendiente que es igual a la presión vapor del disolvente puro. Entonces las disoluciones reales no siguen esta linealidad, esta línea recta. Por eso hacemos esa pequeña distinción. Bueno, vamos a saltarnos los ejercicios y nos vamos a ir directamente a la teoría, porque este video es de teoría, y vamos a ver que la siguiente disolución pues es el aumento del punto de ebullición. El punto de ebullición es una, digamos, presión vapor forzada. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una cantidad de calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo caliento una disolución, o en este caso primero caliento directamente el disolvente puro, vamos a tener también que las moléculas que se encuentran en la fase líquida van a pasar al ganar una cantidad de energía por el calentamiento, ganan movimiento en forma de energía en forma de movimiento, y eso hace que salten más fácilmente, se desprendan muy fácilmente de la fase líquida a la fase vapor. En ese punto exacto es cuando se lleva a cabo el proceso de ebullición. Entonces,
saltan las moléculas a la fase vapor, también vuelven a juntarse cuando se pegan en el recipiente, vuelven a establecerse fuerzas intermoleculares entre ellas y se vuelven a condensar. Se condensan y regresan al líquido en forma líquida y así están subiendo y bajando. Si el sistema está cerrado, si está destapado, pues empiezan a salir en forma de vapor. Lo mismo ocurre pues cuando agregamos un soluto, también va a ser más difícil este proceso. Entonces, también como en la propiedad anterior, cuando tengo disolvente puro, tengo solamente un tipo de fuerza intermolecular que cuando tengo una disolución, porque voy a tener ahora las dos fuerzas, solvente-solvente, solvente-soluto, que vencer para pasar de la fase líquida a la fase vapor. Por lo tanto, voy a requerir una cantidad extra de calor y eso va a hacer que el punto de ebullición de la disolución aumente de acuerdo a la cantidad de soluto que yo le agregue. Esta cantidad y la elevación del punto de ebullición es proporcional también con una ecuación que tenemos aquí arriba, que es el delta TV, que es el aumento del punto de ebullición, es igual a una constante por la molalidad del soluto en la disolución. A esta constante se le conoce como la constante bulloscópica molal y es propia de cada disolvente. Tiene unidades, como pueden ver, de grados Celsius por unidad de molalidad. Entonces, el TB simbolita es el TB de la temperatura de ebullición de la disolución, va a ser igual al TB con bolita, que es el del disolvente puro, temperatura de ebullición del disolvente puro, más ese extra de temperatura que se debe a la adición del soluto. Y también, como podemos ver, es una línea recta si graficamos el delta TV con respecto a la molalidad del soluto en la disolución. Y la pendiente de esta línea recta sería la constante bulloscópica molal. Estos valores de la constante bulloscópica molal ya están establecidos, ya se han medido mucho, ya muchos investigadores lo han realizado y pues se tienen tablas donde tenemos valores de KB para distintos disolventes. Como podemos ver, son muy variados. El que más vamos a usar, pues como usamos disoluciones acuosas en su mayoría, pues es el del agua de 0.512 grados Celsius por unidad molal. Eso significa que por cada 1 molal de soluto que tenga la disolución va a haber una elevación de 0.512 a presión constante. Entonces, como podemos ver, hay disolventes que tienen KBs muy elevadas. Eso significa que pues cambian drásticamente con la adición del soluto. Y aquí más adelante les pongo una tabla con valores de temperatura de ebullición de los disolventes puros a una atmósfera de presión, que van a ser útiles para realizar los cálculos. Entonces, si se fijan, esta propiedad tiene mucho que ver con la anterior. Sin embargo, en esta hay un aumento en la temperatura de ebullición y en la anterior, con la ley de Raoult y para la presión vapor, hay una disminución, como lo vimos en los esquemas que explicamos hace rato. Bueno, entonces también esto me va a ayudar mucho para tener algunas aplicaciones muy importantes de las propiedades coligativas, justamente como una de las principales, que es la determinación de masas molares que se desconoce más bien su peso molecular, o su masa molar más bien dicho. ¿Sí? Bien. La siguiente propiedad, igual nos saltamos los problemas, nos vamos a la propiedad 3, que es el descenso del punto de congelación. Aquí vamos a hacer una pequeña acotación. Numéricamente, el punto de congelación y el punto de fusión de una disolución o de un solvente es el mismo valor. Sin embargo, físicamente, el significado físico es diferente, porque la congelación es el paso del estado líquido al estado sólido por la disminución de temperatura. Y el punto de fusión, más bien la fusión,
el proceso de fusión es el proceso inverso de sólido a líquido. Por lo tanto, va a haber literatura que a esta propiedad le llamen delta TC, pues, punto de congelación, o delta TF, como a mí me gusta llamarlo. También tiene la misma forma, la ecuación para el delta TF tiene la misma forma que para el punto de ebullición. Si se fijan, es exactamente igual, solo que aquí cambiamos la B por F y, muy importante, aquí aparece un signo negativo porque se trata de un descenso y ahorita vamos a explicar por qué. Y por analogía podemos decir que esta constante Kf sería la constante, pero en este caso crioscópica molar del disolvente. También es propia de cada disolvente. Crioscópica, la palabra crios tiene que ver con frío, con congelamiento, y tiene las mismas unidades que la constante Kb, la constante bulloscópica, son grados Celsius por cada unidad molar. Entonces, delta TF, otra vez, la misma nomenclatura, simbolita es el de la disolución, y el delta TF es el del disolvente puro, más el delta TF, que como es negativo, en realidad vamos a estarle restando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el agua de mar se congela a una temperatura inferior que el agua destilada por la presencia del soluto. Entonces, el punto de fusión o de congelación del agua pura a una atmósfera de presión, pues es 0 grados, como todos lo sabemos. Sin embargo, con una solución, como agua de mar, que tiene mucho soluto, pues voy a tener un valor menor a 0 por esta ecuación con su signo negativo. Ahora bien, ¿por qué se da este fenómeno? Miren, aquí la cuestión es diferente porque aquí tenemos la fase sólida, que sería el compuesto congelado, y la fase líquida, que también están en un equilibrio dinámico. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo tengo el disolvente puro, estas partículas, las de la fase líquida, al quitarles energía, pierden movimiento y entonces se empiezan a juntar una con otra por las mismas fuerzas intermoleculares de las que hemos hablado, pero como hay menos movimiento, pues el acomodo es más energéticamente más favorecido, pues es el de estar juntas una con otra. Esto ocurre para un disolvente puro, pero para una disolución, con la presencia del soluto, el soluto interactúa con las partículas del disolvente y no deja que se aglutinen como en el disolvente puro. Por lo tanto, hacen una especie de metiches ahí que no dejan que se agrupen, digamos, en la fase sólida, y por lo tanto, para que se llegue a ese punto de fase sólida de congelación, requerimos disminuir la temperatura para forzar a que las partículas del disolvente se agrupen en la fase sólida. Un fenómeno muy curioso y que todas las personas que viven en países donde neva es de que se le pone a las entradas de las casas o a los lugares donde se quiere evitar la nieve, se pone sal. ¿Qué es lo que sucede? Pues como la sal es un soluto y la nieve es agua finalmente congelada, al ponerse en contacto ambos materiales, pues ocurre justamente un descenso del punto de congelación. Por lo tanto, el agua que debería estar aquí en forma sólida, pues se hace líquida, se derrite, y eso hace que no se tenga la nieve, y eso ayuda a que se despejen los accesos hacia los lugares que se requieran. Igual, por ejemplo, para evitar el congelamiento de los aviones cuando están a temperaturas muy bajas en grandes altitudes, se les rocía una solución con una cantidad de soluto importante para justamente hacer una disolución anticongelante y hacer este efecto justamente y evitar que se congele el chasis del avión. También hay unas disoluciones comerciales de anticongelante que normalmente están basados con un soluto de etilenglicol, que es un soluto que no es corrosivo para los automóviles, que se le pone en el radiador justamente
para evitar que en lugares donde hace mucho frío se congele el agua y que siga funcionando como un recirculante que está enfriando el motor. Y igual, de la misma forma, sirve para evitar que ebulla a una temperatura inferior, más bien aumenta su punto de ebullición y hace que soporte más el intercambio de calor y que la función justamente de este anticongelante también haga que el proceso de enfriamiento del motor sea efectivo y que no ebulla pues este líquido para que no se vaya a botar el tapón del radiador y genere problemas de sobrecalentamiento del automóvil. Esas son dos grandes aplicaciones. Bueno, voy a ponerles un simulador donde podemos ver con más precisión qué ocurre a nivel molecular con esas dos propiedades muy peculiares, que es el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. Bueno, este es un simulador de este autor de la Universidad de Iowa, y es muy útil porque nos facilita mucho el entendimiento de las dos propiedades que acabamos de ver, del aumento del punto de ebullición y del descenso del punto de congelación. Aquí tenemos una serie de disolventes que es agua, tetracloruro de carbono, cloroformo, benceno, disulfuro de carbono y etiléter. Y como solutos tenemos sacarosa, cloruro de sodio, dicloruro de calcio y azufre. Y aquí tenemos un tubito de ensayo con el disolvente que vamos a poner y un baño a temperatura controlada. Vamos a poner primero agua, 100 gramos de agua pura, no le vamos a agregar soluto y vamos a calentar. Vamos a ver qué sucede con este simulador. Entonces se sumerge el agua, se empieza a monitorear la temperatura, empieza a calentar y empiezan a salir burbujitas. Cuando la temperatura deje de cambiar, estaríamos llegando al punto de ebullición. Ahí ya llegó a su punto de ebullición de 100 grados centígrados, como lo vemos aquí. Y vamos a ver qué sucede a nivel molecular. A nivel molecular podemos ver las moléculas de disolvente que están en movimiento y están pasando de la fase líquida a la fase vapor por la ganancia de temperatura al calentar el recipiente donde están contenidas, y entonces hay un proceso de ebullición. Bien, ¿qué pasa? Vamos a resetear. ¿Qué pasa si le vamos a poner ahora una cantidad de soluto? Vamos a ponerle sacarosa, vamos a ponerle, no sé, 5 gramos, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Aquí se ve cómo cae el soluto, se disuelve, entra al baño de temperatura y vamos a esperar el punto de ebullición cuando ya el termómetro deje de cambiar. Sigue aumentando la temperatura y vemos que el punto de ebullición ahora es de 100.0, sigue cambiando, 0.7, 0.8, 0.9, llega al máximo. Esta diferencia entre 0.7 y 0.9 se debe justamente a la adición de la sacarosa. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel molecular. A nivel molecular vemos cómo empiezan a interactuar las moléculas del soluto con el disolvente y no dejan tan fácil que se vayan a la fase vapor. Entonces, entre más soluto tengamos, más difícil le va a ser a pasar de la fase líquida a la fase vapor a las moléculas de disolvente. Vean cómo interactúan. Entonces tendríamos que aumentar la temperatura para alcanzar el punto de ebullición para una disolución. Cerramos, reseteamos y ahora vamos a enfriar.
Vamos a ir al enfriamiento. Igual, vamos a ver agua pura, 100 gramos, sin soluto. Le vamos a quitar el soluto para que sea cero. Y metemos a enfriar el recipiente. Y vamos a esperar a que se estabilice la lectura del termómetro. Aquí ya podemos observar cómo se empieza a formar la fase sólida del hielo. Y la temperatura de congelación es 0 grados centígrados, justamente la que esperamos para agua pura. A nivel molecular, este es el agrupamiento de las moléculas del disolvente para congelarse en la fase sólida. Reseteamos, reset, y vamos a agregar otra vez los 5 gramos de sacarosa para ver qué es lo que ocurre. Agregamos el soluto, se disuelve y metemos a enfriar. Recordamos pues que la sacarosa, para una solución agua sacarosa estaríamos hablando de una solución tipo 1, donde el soluto es no electrolítico y no volátil. Esperamos a que se alcance el punto de congelación cuando la temperatura deje de cambiar. Ahí se empiezan a formar los cristalitos de la fase sólida. Y ahora hay que esperar la temperatura. Vemos entonces que la temperatura disminuye 0.27 grados Celsius. Y a nivel molecular podemos ver justamente cómo el soluto está interactuando con el disolvente y no lo deja tan fácilmente agregarse a las demás partículas para formar la fase sólida, impidiendo pues este agrupamiento. Y entonces, para que ocurra este agrupamiento tendríamos que disminuir más la temperatura para que se forme la fase sólida. Bueno, también aquí en la tabla podemos ver valores de KF que ya están muy estudiados por muchos investigadores, y tenemos también para los disolventes ese valor ya estipulado. Vemos aquí por ejemplo el cloroformo, cómo cambia su valor drásticamente. Por cada unidad molar disminuye 4.68 grados Celsius. Bueno, igual aquí hay valores de TF del disolvente puro para distintos ejemplos que tenemos aquí. También nos saltamos los problemas y nos vamos hasta la cuarta y última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. La presión osmótica es un proceso, bueno, todos son naturales, todas las propiedades coligativas son naturales, pero esta es de mucha importancia biológica. Desde el punto de vista biológico es muy importante. Vean, tenemos entonces un par de compartimentos divididos por una membrana semipermeable. Eso significa que solamente deja pasar cierto tipo de componentes. En este caso, para la presión osmótica se utilizan membranas semipermeables al disolvente, por lo que el disolvente va a pasar a través de ella, pero el soluto no. Entonces, del lado izquierdo podemos ver una solución con menor cantidad de partículas de soluto que la de la derecha. Entonces, cuando hablamos de esta peculiaridad, podemos decir que la solución de la izquierda es hipotónica con respecto a la otra solución, que es hipertónica. Hiper es de más, hipo es de menos, y cuando hablamos de tonicidad estamos hablando de número de partículas. Entonces, después de un tiempo que se establezca un equilibrio, el disolvente va a pasar por la membrana semipermeable, ejerciendo una presión en esta membrana, porque lo que busca la naturaleza de forma espontánea es equilibrar las dos concentraciones. Entonces, para que exista la misma proporción soluto-solvente,
va a pasar donde haya más solvente al que haya menos solvente, o viéndolo desde el punto de vista de las partículas del soluto, el soluto actúa como una especie, yo lo veo como una especie de imán que busca hidratarse, busca solvatarse, por lo tanto requiere que el solvente pase y se equilibran las dos concentraciones, quedando isotónicas, iso iguales. Entonces, la presión que se ejerció en el proceso de la transferencia de la masa de agua se debe a la presión osmótica de forma natural. Entonces, para medir la presión osmótica se podría aplicar una presión externa para impedir que el volumen de agua que se va a desplazar no se desplace, y esa misma presión que se ejerce pues es equivalente a la presión osmótica que estamos teniendo en la membrana. En términos de la membrana es algo muy interesante porque, bueno, tenemos membranas sintéticas de distinta calidad y distinta forma. Por ejemplo, aquí hay esta membrana que es no visible de 9 micrómetros, de tipo esponja o reticular, que tiene como canalitos, o una esponja un poquito más grande o más pequeña, etcétera. Pero también tenemos que la membrana celular es precisamente la que controla por ósmosis la entrada y salida de componentes a la célula. Entonces, fuera del líquido extracelular podemos tener una cantidad de soluto y adentro otra, y esas diferencias, esos gradientes de soluto y de disolvente va a hacer que la membrana sea selectiva para que entren cierto tipo de iones. La evolución biológica de las especies pues ha permitido que la membrana celular también evolucione y se vuelva en cierta forma inteligente para dejar pasar cierto tipo de componentes, algunos nutrientes, algunos iones, algunos fármacos, algunos tóxicos también. La toxicología tendría que ver con el estudio de membranas, etcétera. Bueno, desde el punto de vista, si hablamos de la presión osmótica, la ecuación para medir la presión osmótica, si la ven, ¿les recuerda algo? Justamente se parece muchísimo a la ley de los gases ideales, excepto que ahora en vez de hablar de P, hablamos de la letra griega pi, que es también P, para diferenciarla. Y si pasamos el volumen del otro lado, nos quedan moles sobre volumen, que es igual a molaridad. Aquí es bien importante que la concentración es molar, ¿sí? Y R, pues es la constante de los gases ideales, a las unidades que se requieran, y la temperatura. Bueno, cuando hablamos en términos de partículas, el número de partículas, tenemos que hablar de hipotónica, hipertónica o isotónica. Pero si hablamos del efecto que estas partículas tienen, pues vamos a hablar de osmótica. Vamos a hablar de soluciones hiposmótica, cuando tenemos presiones osmótica más pequeña con respecto a otra, hiperosmótica e isosmótica. Numéricamente pues estaríamos hablando de lo mismo, pero en concepto pues es diferente. Acá nos referimos a las partículas y acá nos referimos a la presión, el efecto de las partículas. Y bueno, aquí podemos ver tres ejemplos. Aquí tenemos en un recipiente, tenemos células de glóbulos rojos y eritrocitos que si observamos dentro del eritrocito, dentro de la célula, tenemos una cantidad de soluto, ¿sí? Y afuera de la célula, en el líquido extracelular, también tenemos otra cantidad, en este caso igual, de soluto y solvente. Entonces la proporción, las concentraciones dentro y fuera de la célula es la misma. Por lo tanto, estamos hablando que el líquido extracelular y el intracelular son isotónicos o isosmóticos. Por lo tanto, no hay movimiento del agua. Y podemos observar una micrografía de eritrocitos en medios isotónicos, pues muy bonitos, con su forma habitual, normal, bonitos. Pero en el otro ejemplo podemos ver que
El líquido extracelular es hiperosmótico o hipertónico con respecto al líquido intracelular. Es decir, afuera tengo más soluto que adentro de la célula. Por lo tanto, el agua contenida dentro de la célula se va a liberar para tratar de equilibrar las dos concentraciones. Entonces vemos cómo los eritrocitos sufren un fenómeno que se conoce como crenación y vemos como que le salen púas, ¿no? Porque en cierta forma se están deshidratando. Justamente lo que sucede con nosotros cuando tenemos una gran cantidad de soluto, lo que queremos es agua para hidratar esas partículas de soluto y caso contrario, si tenemos un exceso de disolvente y poco soluto, lo que va a ocurrir es que el líquido extracelular es hipotónico con respecto al líquido intracelular, por lo tanto el agua se va a meter dentro de la célula haciendo que se hinchen. Aquí vemos cómo los eritrocitos se ven más hinchados en medios hipotónicos con respecto al líquido isotónico, con un medio isotónico, ¿sí? Entonces, la presión que se ejerce en la membrana es justamente por el paso del disolvente. Entonces, esto es, como les decía, un proceso biológico muy importante, sobre todo para también en la agricultura se utiliza mucho medir la presión osmótica del agua con la que se va a regar un cierto tipo de cultivo, porque en las raíces la transferencia de nutrientes hacia la raíz y hacia la planta pues es completamente dependiente de la presión osmótica. Y de forma, digamos, una aplicación industrial importante es el proceso de ósmosis inversa. La ósmosis natural pues se da justamente donde tengo más solvente a donde tengo menos solvente, es donde es el paso de la masa de agua para tratar de equilibrar las dos concentraciones. Pero la ósmosis inversa, digamos que es como una ósmosis artificial o una ósmosis forzada para tratar de liberar del solvente a una solución hipertónica y de esta forma purificar el agua. Esto se utiliza mucho en tratamiento de aguas para potabilizar el agua de un pozo, por ejemplo, o para procesos de, digamos, de limpieza de ciertos contaminantes que son difíciles de eliminar por otros medios, como los metales pesados, pero el proceso pues es bastante caro porque las membranas son especiales y pues los volúmenes que se manejan pues no son tan grandes precisamente por el costo tan elevado de las membranas. Entonces, aquí podemos ver en la ecuación que la presión osmótica es directamente proporcional a la cantidad de moles que hay de soluto que hay en la disolución y por lo tanto al aumentar el número de partículas también aumenta la presión osmótica. Entonces justamente como habíamos dicho, delta TF y la presión vapor disminuyen, pero el punto de ebullición y la presión osmótica aumenta al agregar un soluto. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro video de la teoría de las propiedades coligativas. Ya lo que resta pues sería hacer muchos problemas para que nos queden bien claros los conceptos y las aplicaciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.